Que el Señor les bendiga en este día, esperando pues que tengan un feliz año, un nuevo tiempo para volver a empezar, ya que ese es el mensaje que mayormente nos trae el final de un año y el empezar otro, ya que cuando eso ocurre de forma natural, todas las personas siempre como que lo toman de un punto de partida para empezar nuevamente. Pues que esa sea nuestra decisión de empezar con pie derecho, de tomar la determinación de hacer las cosas bien como tienen que hacerse. Hoy quiero compartir con ustedes el tema la libertad. Y quiero leer en Gálatas capítulo 5, el verso 1. Gálatas 5:1 dice la palabra: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de servidumbre. Oramos. Señor, te pedimos que nos bendigas en este día, que tu palabra, Señor, nos ayude hoy a quitar de cada uno de nosotros toda duda, todo desánimo, es decir, que seamos avivados en nuestro espíritu, motivados, Señor, que si esa fe está un poco decaída pueda ser levantada. Nos ayudes, oh Dios, para recibir fortaleza y seguir nuestra caminata espiritual. Poder ser fieles hasta el fin, como dice tu palabra, que el que fuere fiel, este será salvo. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estas son palabras que fueron escritas por el apóstol Pablo, pero también sabemos que es una palabra inspirada por Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces vemos que el apóstol está hablando de una libertad que se obtiene cuando uno conoce al Señor Jesucristo. Esa libertad es la que vamos a hablar. ¿Y por qué él dice que debemos de permanecer firmes en dicha libertad que hemos adquirido desde el momento que hemos venido a los pies de Cristo? Dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Antes de conocer al Señor Jesucristo, pues llevábamos una vida de esclavos. Quizás muchos no lo sabían, muchos no lo saben aún. ¿Esclavos de quién o de qué? La gente considera que es dueña de su vida, de sus decisiones, de sus acciones. He escuchado a mucha gente decir: yo hago lo que a mí me da la gana, hago lo que quiero, no soy esclavo de nadie. Pero esta palabra hace ver que el único que nos hace libre es el Señor Jesucristo. Entonces, eso deja claro que si aún usted no ha venido a los pies de Cristo para ser salvo, esa esclavitud continúa en usted. El problema está en que no sabe de qué está hablando aquí el apóstol Pablo, de qué tipo de esclavitud
es la que se encuentra todo aquel que no ha venido a buscar ayuda del gran libertador que es el Señor Jesucristo. En primer lugar, el apóstol Pablo, primera instancia, él está hablando aquí de la ley, esclavos bajo la ley, si leemos el contexto. Y esto tengo que explicarlo porque de pronto hay una persona que conoce la palabra y pueda decirme, de acuerdo al contexto o del libro de los Gálatas, se refiere a eso. Y es verdad, se refiere a eso. ¿Y cómo es que una persona que por conocer la ley, quererla guardar, cómo es que puede considerarse aquello una esclavitud? Si de una u otra manera lo único que está haciendo es tratando de guardar la ley de Dios, de obedecer a Dios y a su palabra. La razón es sencilla, debido a que la palabra en el viejo pacto, el Señor ordenó a su pueblo guardar y permanecer en todas las ordenanzas, en todos los mandamientos de la ley divina. Y eso significa que era una presión para las personas, para los que estaban bajo la ley, el procurar no fallar en ninguno. Entonces eso metía a la persona en una camisa de fuerza donde no tenía esa paz, no tenía la tranquilidad, pues siempre estaba no queriendo fallar. Pero por otro lado, la palabra de Dios dice que nosotros éramos débiles por la carne, débiles como para poder guardar la palabra. Es decir, que así como alguien se comprometía a vivir 100% la palabra, en el menor descuido volvía a sucumbir, volvía a tropezar, a violar, a quebrantar los mandamientos del Señor. Y para alguien como el apóstol Pablo, que era una persona muy religiosa, celosa de su religión, el judaísmo, pues eso diría yo que lo atormentaba y lo afligía mucho, ya que cada vez que fallaba, pues imagínate cómo se sentiría él sabiendo que nuevamente le falló al Señor. Así que se obligaba a sí mismo a caminar dando pasos aparentemente con tal seguridad de no quererle ofender al Señor. Incluso él nos dice acá mismo, creo que es en el capítulo 1, en el verso capítulo 1, en el verso 13, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Ya habéis oído, él mismo lo había compartido, acerca de su conducta, su manera de vivir en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre, de mis padres. Entonces, cuando él está hablando de que aventajaba mucho y era mucho más celoso que los otros que estaban en las mismas, significa que Pablo era alguien que se sometía, se obligaba. Bueno, imagínate cómo sería su vida de esa manera, que en cierto modo era como vivir bajo una esclavitud. Y ahora, comparado con lo que ahora él ya está predicando, que es la gracia o lo que es la libertad en Cristo, para que usted la entienda. Una vez que él conoce al Señor Jesucristo, pues la situación cambia. ¿Por qué cambia? Hay dos elementos importantes que nosotros como creyentes debemos de tener claro. Por un lado, es que ya esos mandamientos así ya no tenemos que estar, incluso hay mandamientos ceremoniales, hay cosas que había que cumplir a ciertas horas, y bueno, ya la vida cristiana es algo diferente. ¿Por qué? En primer lugar, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo ha venido a nuestro espíritu para ser nuestro ayudador. Cuando la palabra del Señor dice, no los dejaré solo, les enviaré otro consolador. La palabra consolador significa ayudador, significa abogado, significa que alguien que está a nuestro lado para ayudarnos en todo lo que nosotros no podemos. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo, dice, es poner el querer y el hacer. El querer y el hacer en nosotros, ¿no? Una cosa es mandarte a hacer algo que a ti no te nace. Mandarte a que hagas o vivas de tal o cual manera cuando tu naturaleza misma dice todo lo contrario. Es decir, que tu corazón desea otra cosa. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida por haber recibido a Jesús como ahora el Señor de nuestra vida, pues el Espíritu Santo pone en nosotros querer y también la fuerza para hacer. Entonces, eso ya es de hecho una gran ayuda, algo que hace la diferencia entre el judaísmo y ahora el cristianismo, ¿no? Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el querer y el hacer. Otra cosa, acerca del ayudador, del otro consolador o del Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros, es que dice la palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dicho de otra manera, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Antes había que leer los mandamientos, ¿no? Leer para que los mandamientos escritos sean tu guía. Ahora el Espíritu Santo mora aquí dentro de nosotros. Y al decir que Él guía a todos los que son hijos de Dios, es porque
está aquí adentro en el corazón. Y ese guiar tiene que ver con poner en nosotros esa alarma acerca de nuestras acciones antes de llevarlas a cabo, antes de dar un paso. El Espíritu Santo puede hablar a tu corazón y hacer que lo pienses. Te pone una alarma para que te detengas, porque eso es lo que significa ayudador. Eso es lo que significa el trabajo que Él hace en cada una de nuestras vidas. Y también dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Imagínate, amor de Dios, amor para amar esta palabra, para amar a Dios, para amar sus mandamientos, para amar esta vida cristiana. De hecho, quiero decirles que si hay alguien que se considera cristiano pero no ama lo de Dios, algo está mal, algo hay que revisar, pues una de las cosas que hace Dios es que obra en nuestro corazón de tal manera que obremos por el amor, no por una imposición, no por algo que tengan que estarme cuidando, ¿no? Es verdad que en nosotros también existe la vieja naturaleza, en nosotros está la carne que muchas veces quiere hacer lo indebido, mas en nuestro espíritu está la más grande, diría yo, decisión, la más grande fuerza que siempre te detiene para que no lo hagas, para que tomes la decisión correcta. Hay el deseo profundo también de querer agradar a Dios por amor. Entonces, una cosa era el judaísmo en el tiempo pasado, y una cosa muy distinta es ahora la vida cristiana. Ahora, quienes conocen un poco más la palabra del Señor, si pueden hacer una diferencia entre lo que era la vida de Pablo antes de ser cristiano y después de ser cristiano. Créeme, sinceramente, como que antes de ser cristiano era más fácil para él. Pero después de ahora ser cristiano, como que las cosas se tornaron, como dicen por allí, color de hormiga, más difícil. Pues de antes, él dice aquí en el texto que leímos, en Gálatas 1, él era perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos. En cambio, al hacerse cristiano, ahora él se convierte en perseguido. Y las cosas que le ocurrieron a él por ser cristiano no fueron tan livianas, tan pequeñas, fueron en realidad cosas tan tremendas que tuvo él que soportar. Fíjate que muchas veces lo dejaron por muerto, ¿no? Él sufrió mucho por la causa del Señor. Pero sin embargo, él llama que la vida cristiana es una vida de libertad. ¿Y cómo es que él pudo hacer todo eso? ¿Está mintiendo? No. Sencillamente todo lo que ahora él padecía, sufría, lo hacía por amor. Y cuando se hace algo por amor, en realidad no es sacrificio, no es nada pesado. Sencillamente eso es lo que te mueve a hacer todas las cosas. Y en el caso del apóstol Pablo, el Señor Dios lo
sedujo, si se puede decir esa palabra, o si la entienden ustedes, a tal punto que el Señor llegó a ser el centro de su vida. Por eso Él dice en la carta a los Filipenses que todas las otras cosas las tiene por basura y lo único valioso para Él ahora es Cristo Jesús. He olvidado y dejado todo atrás a fin de obtenerlo a Él. Entonces dice que las otras cosas las considera o las dio por perdida, porque su objetivo ahora, su enfoque es querer ganar solamente al Señor Jesucristo. Y todo eso lo pudo hacer sencillamente por amor a Dios. Ahora, viendo bien las cosas también, nosotros nos vamos a encontrar en que en el Antiguo Testamento hay mandamientos, hay ordenanzas, hay límites, pero la vida cristiana también tiene sus límites. Y si usted es un lector cuidadoso de la palabra, un hijo de Dios también que ama a Dios, pues ya tiene que haberse dado cuenta que incluso el Señor Jesucristo exige y pide más. Los mandamientos dados por Jesús son mucho más grandes. Exigen mayor justicia que los que estaban escritos en la ley en el Antiguo Testamento. Es decir, tampoco se trata de llevar una vida y que haces lo que a ti te parece, ¿no? De otra manera, nuestra justicia no pudiera ser mayor que la de un líder fariseo en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero Pablo dice que es libertad. ¿Por qué? Sencillamente, vuelvo a decirte, porque ahora Él obraba por amor. Un amor que se lo puso Dios por medio de su Espíritu Santo para amar lo que hace. Es eso, sencillamente, y nada más. Entonces, hay muchos que andan por el mundo diciendo, ya no estamos bajo la ley. Y para ellos, pues, es no guardar para nada los mandamientos, vivir como quiera, hacer lo que se le viene en ganas. Pero ese es algo totalmente equivocado, totalmente falso. El apóstol Pablo, hablando en 1 de Corintios capítulo 8, te voy a poner un ejemplo. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 4. Dice, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Dicho en nuestro lenguaje o en nuestro tiempo, ¿no? Acerca de la comida que se ofrece a un santo, pues le llaman santo a los ídolos o a las imágenes en este tiempo. Acerca de esa comida ofrecida en honor a un ídolo, dice, sabemos nosotros los cristianos que un ídolo no es nada en el mundo. Es un simple cuadro, una simple imagen, un simple muñeco. Eso sabemos los cristianos, ¿no? Y que no hay más que un solo Dios, el Dios de los cielos. No hay más. No es como quizás te enseñaron. En mi caso,
proviniendo sobre todo de una madre muy católica, pues me trataba de inculcar desde pequeño el respeto, mantener una manera de actuar incluso frente a estas imágenes. Me decía, nunca le levantes la mano porque te castigan. Entonces, eso es como llevarlo a uno a respetar profundamente, honrar dichas cosas. Pero ahora en la vida cristiana nosotros aprendemos que eso no tiene nada que ver con el cristianismo, porque dice aquí, ahora nosotros sabemos que una imagen de esa, un ídolo, no es nada en el mundo. Pero entonces la gente se pregunta, y bueno, cuando alguien hace lo que le llaman un velorio y sacrifican un chancho o matan gallinas o una vaca para ofrecerlo a uno de estos ídolos, ¿qué debe de hacer un creyente? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Dice en el verso, vamos a saltar al verso 7, dice que nosotros sabemos eso, pero el verso 7 dice, pero no en todos hay todavía este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí, hasta ahora, hasta este momento puede ser, a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Imagínate en esto, dice Pablo, hasta ahora hay gente que todavía trajo ese hábito, esa costumbre, y va a comer como un sacrificio al ídolo. Y eso sí es una falta, una ofensa ante Dios, que es muy diferente a que me ofrecen esa comida, estoy de paso y bueno, yo la como comer cualquier comida, pero no en honor a nadie, a ningún ídolo. Entonces, cuando una persona dice que, volvamos a leer esa partecita, no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El que ya leímos en el verso 4. Que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay nada más que un solo Dios. Pero algunos habituados hasta aquí a los ídolos, habituados, un hábito, una costumbre, una tradición, algo que ya viene unido, ¿no?, a su manera, su religión, su manera de supuestamente de adorar a Dios. Habituados a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. No comen por comer, comen como un sacrificio a un ídolo. Están comiendo una comida que supuestamente está hasta bendecida, se puede decir así, por el ídolo, ante quien en su honor se hizo dicha comida. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Cuándo se contamina? Justamente porque come como sacrificio, como algo, una comida en honor a ese Dios, ¿no? Eso es una contaminación porque es una ofensa. La idolatría es una ofensa a Dios. Por eso es que no concibo con muchas personas que leen la Biblia y siguen en este asunto. Yo a veces pienso, ¿por qué en pleno siglo XXI
no podemos aún abrir los ojos y darnos cuenta que cualquier ídolo es hecho por el hombre y que a Dios nadie le ha visto, ni aún a Jesús nadie le tomó una foto. Hay gente que piensa un poquito y yendo a cómo son los judíos, se puede ver que los actores que toman hoy para hacer las películas de Jesús son totalmente diferentes. Entonces no es como se lo imaginan. Y cogen un pelo largo porque piensan que es así, pero la Biblia dice que es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. O sea, ni para hacer películas estudian bien y para hacer las cosas de una manera correcta. Pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta de que no tienen ni idea de lo que están haciendo o diciendo. Si la palabra de Dios dice que es deshonroso para un hombre andar con cabello largo, pues Jesús no tuvo que andar así, pues debió de recortar su cabello, o al menos no tener un corte que pueda parecer de mujer visto desde la parte de atrás. Siempre en la palabra de Dios habla de esto, de vestir, de hacer las cosas, la mujer como mujer y el hombre como hombre. Porque Dios estableció dos sexos y bien diferenciados y definidos y nada más. Ahora, el verso 8 dice: si bien la vianda o la comida no nos hace más aceptos ante Dios, la comida no nos hace que seamos aceptados de mejor manera por Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, ¿no? Si me invitan a comer y yo no sé lo que está pasando allí, qué es lo que han hecho, simplemente me invitaron a comer y como. Y después me dicen: oh, mira, el pastor comió y era una comida ofrecida a un ídolo, a San Antonio, San Pablo. Yo digo: yo simplemente comí, yo no estaba adorando a nadie, ni estaba pensando en nada, no me hace ni más ni menos. Lo dice la palabra. Pero dice el verso 9: pero mirad que esta libertad vuestra, en este caso nuestra como cristianos, no venga a ser tropezadero para los débiles. Que mi libertad no se convierta en un tropiezo para otros. ¿Cómo es eso? Pues si alguien que recién está llegando a la vida cristiana y yo sabiendo que esa es una fiesta para un ídolo, no debo ni de asistir para no ser tropiezo a alguien que todavía por su poco tiempo de estar en la vida cristiana no comprende. Si él va a tropezar, entonces mi libertad está causando problemas. Te traje a colación este ejemplo para que te des cuenta que en la vida cristiana también nosotros tenemos restricciones. A pesar de que llevamos una vida de libertad, el amor al hermano débil nos hace que dejemos de hacer cosas que pudiéramos hacer. De allí también se desprende una palabra que dijo un día el Señor Jesucristo. Dijo: por amor a mis discípulos
por ellos yo me santifico a mí mismo. Imagínate cómo se pueden entender esas palabras. Por amor a ellos yo me santifico a mí mismo. Eso, si alguien no entiende los términos, va a decir, bueno, o sea que Jesús, si no fuera por ellos, hiciera qué cosas no hiciera. No, tampoco estamos hablando de hablar cosas pecaminosas. Pero Jesús se abstuvo de hacer muchas cosas que para él no las haría con ese ingrediente del pecado, ¿no? Pero por amor a ellos, por ser ese ejemplo, dejó de hacerlas. Usted me dirá, pero ¿cómo qué? Por ponerte un ejemplo, quizás pudo andar vestido con lo más caro que pudo existir en aquellos días. Una, porque Él es el Hijo de Dios, Él es, como sabemos decir, el dueño del oro y la plata. Pudo tener las mejores comodidades. Sin embargo, nada de eso hizo. Desde su nacimiento fue en un corral, ¿no? Su cuna fue un lugar que se llama pesebre, donde se pica la paja a los animales. Todo eso para mostrarnos que estuvo dispuesto a despojarse de todas aquellas cosas que si él las hubiera usado, no se hubiera vuelto orgulloso, no se hubiera creído más, o como decimos en nuestro medio, subírsele los humos. Pues él sabía manejar y controlar cada uno de sus sentimientos, de sus reacciones, de su corazón. Entonces, la libertad yo la vivo, la puedo experimentar, vivir en ella, pero tiene límites cuando por amor y no ser tropiezo al más débil tengo que detenerme, ¿no? Tengo que hacerme a un lado. El apóstol Pablo también dijo, me he hecho de todo a fin de ganar a otros, ¿no? Es decir, que él estuvo dispuesto a abstenerse también de ciertas cosas, a practicar ciertos ritos para que aquellos que estaban sumergidos en eso, pues le dieran la oportunidad de poderles hablar del Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, hay una idea, digo yo, que está un poquito arraigada acá en nuestro medio, que cuando alguien muere, la idea es que el muerto debe ir a una misa, a una reunión, a la iglesia, y que se le hay que predicar. Pero eso es una costumbre que no está en la palabra como una ordenanza o como algo que se llame cristiana sepultura, como dicen. Sencillamente el muerto pues hay que enterrarlo. Por eso también es que el Señor Jesucristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, que el muerto ya no puede disfrutar de la palabra de Dios. El muerto ya no puede ser afectado de manera positiva el entrar a la iglesia. Es en vida que se deben de hacer cada una de estas cosas. Pero resulta que a veces en vida ellos no iban a la iglesia. Sin embargo, a veces los familiares dicen, pastor, que se le haga una reunión en la iglesia. Y yo a veces no quiero ofender, pero tengo que decir también la verdad.
Pero si él no venía a la iglesia con su propio querer, ¿cómo es que ahora de muerto se lo quiere llevar? Otras veces me dice, pastor, quiero que predique, que me haga un culto. Pues siempre aprovecho esa oportunidad de predicarle a la gente que está allí, siempre lo digo, pero si la persona que lo pide es porque él también era cristiano, así haya sido el mejor de los cristianos, esa palabra a él no le hace ni bien ni mal, pues él ya tiene su destino asegurado. Si yo muriera y nadie predicara, no me va a afectar, pues lo que yo he conocido de la palabra, la forma hasta donde yo la he obedecido, y eso, por más que prediquen cada hora un predicador por mí, qué sé yo, no, eso no me va a ayudar para nada, para nada. Es lo que ahora yo haga con esta palabra en vida, es lo que va a determinar mi futuro, mi vida después de la muerte. Entonces son costumbres de la iglesia tradicional que están tan metidas en la costumbre, en el corazón de la gente, y a veces estas cosas las quieren seguir arrastrando en la vida cristiana. Es verdad que cuando muere un familiar, pues es una buena cosa que como amigos vamos a estar al lado de aquel que está en su dolor. Eso es otra cosa muy distinta. Acompañarte y bueno, pues cuando alguien parte de este mundo deja un lugar vacío, que uno les ayuda en ese momento el estar allí, aunque no diga una palabra, pero la presencia de uno de alguna manera alivia ese dolor. Es un consuelo que permite superar de manera más fácil la muerte. Por lo tanto, yo considero que no solamente debería ser esa noche que el muerto está allí, sino que cuanto más cercanas sea esa persona que perdió un ser querido, pues debemos de seguirlo motivando, de hablar, orar junto con él hasta que pueda superar su situación. Ahora, la libertad que nos da el Señor Jesucristo significa también que, voy a terminar con esto, antes la gente puede decir, yo hacía lo que quería, pero no se daban cuenta que estaban siendo controlados como una marioneta por una mano invisible. El apóstol Juan dice, sabemos que hay un Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Significa que el mundo entero está controlado por su mano para hacer cosas que no convienen. Usted va a encontrar con personas que dicen, a mí me gusta el trago, a mí me gusta el baile, a mí me gusta la borrachera y yo lo hago porque me gusta, dice. Pero aparentemente es algo que los llena. Pero toda costumbre o todo lo que se haga y que traiga a nuestra vida, a nuestra salud, enfermedad, destrucción, no puede ser, no puede ser continuar con dicha cosa. Un hombre puede decir, a mí me gustan las mujeres, pero si eso afecta a tu vida familiar, afecta a tu economía, afecta a la persona con la que tomaste como tu compañera, ¿no? Está destruyendo tu familia y también ofende a Dios, y tú no lo puedes dejar. Eso significa que
hay alguien que maneja y controla tu vida. A eso es lo que la palabra llama esclavitud. Es decir, que nosotros tenemos una libertad, pero esa libertad tiene un límite. Cuando ya afecta a otro, pues entonces es una libertad, diría yo, dañina. Es una libertad que no es la libertad también que quiere Dios. El apóstol Pablo aquí en el 1 Corintios capítulo 8, en el verso 11 dice: por el conocimiento tuyo se puede perder el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ese no comeré carne jamás significa que Pablo está dispuesto a, aunque él puede comer, dice, dejaré de comer por no afectar a otro. O sea, la vida cristiana, el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón, puede también poner límites sin que por eso se considere una esclavitud. Y sobre todo porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para hacer las cosas que son agradables a nuestro Dios. Espero que tú hayas aprendido algo más hoy acerca de la vida cristiana que tenemos en común, de esta salvación tan grande a la que Dios nos ha llamado. Oremos. Padre, te damos gracias y oramos que ese amor a ti y a tus mandamientos cada día sea mayor. También que nos permita ser tan sensibles como para ser guiados por tu Santo Espíritu. No nos permitas ir más allá, Señor, de una libertad que se convierta en tropiezo, una libertad que te pueda llevar al pecado. Ayúdanos, oh Dios, a vivir esta vida cristiana y sobre todas las cosas a tener paz, a tener una limpia conciencia y tener gozo en el Espíritu Santo. Hoy bendigo cada persona que ha estado en esta tarde escuchando esta meditación. Bendigo sus hogares. Ruego, Señor, que haya salud, prosperidad, bendición en cada una de sus vidas. Gracias te damos, Señor, por todo. Amén y amén.